Bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a conocer el procedimiento para obtener información sobre variables de ingresos de los hogares y las personas en el sistema Redatam de la ENAO. El menú de estadísticas básicas del sistema Redatam de la ENAO incluye dos opciones desplegables con procedimientos para obtener información sobre los hogares y las personas según el tipo de ingreso. Dentro de las variables disponibles tenemos variables de ingresos de los hogares como ingreso total del hogar bruto, ingreso total del hogar neto, ingreso por renta de la propiedad del hogar, total de transferencias monetarias del hogar y subsidios estatales y becas del hogar. Y variables de ingresos de las personas como monto becas en dinero, monto ayudas de limas, salario mes pasado, monto aguinaldo, en este caso anualizado, y el ingreso por trabajo bruto total. Con las variables de ingresos de los hogares y personas podemos realizar cruces, sumas y promedios. El procedimiento cruce permite generar el total de hogares por región de planificación o por zona según un desglose de montos de la variable de ingresos seleccionado. También se cuenta con las opciones de quiebre de área geográfica y filtro, explicadas en los tutoriales anteriores. Es importante mencionar que la opción cruce tiene más utilidad cuando a partir de los datos generados se crean posteriormente rangos personalizados de ingreso. Por ejemplo, tomar la salida del sistema Redatam y desde Excel agrupar creando nuevas categorías o estratos de ingreso. En la sección de cruces de variables de ingresos de los hogares, observemos la selección de las variables H-ingreso total del hogar neto y región de planificación. Las variables seleccionadas permiten generar una tabla con el total de hogares por región de planificación según ingreso total del hogar neto, como la que se muestra a continuación. En la tabla se observa en la primera fila un total de 6.896 hogares que no reportaron ingreso. Posteriormente, se mostrará un desglose de los ingresos y la estimación de hogares que perciben esos montos. En este caso, la variable de H-ingreso total del hogar neto es mensualizada. Por ejemplo, la segunda fila muestra un promedio de ingreso total del hogar neto de 6.500 colones mensuales y la cantidad de hogares por región que perciben ese ingreso, 129 en total. A lo largo de la tabla, las categorías de ingreso van en aumento. Si la persona usuaria realiza el procesamiento, observará que al final de la tabla se mostrará el total de hogares de 1.600.797, de acuerdo a la ENAO a julio 2019. Es importante destacar que el tipo de salida de la opción cruce para las demás variables es similar a este ejemplo. Otro procedimiento que encontramos en variables de ingresos de los hogares es el de sumas, que permite generar la distribución del total de hogares o el total de jefes y jefas del hogar según las categorías de la variable del tema hogar, y en una columna aparte para cada categoría el total de la suma de todos los ingresos de los hogares de acuerdo a la variable a sumarizar. A continuación, realizamos un ejemplo para el procedimiento sumas. Para esto, seleccionamos en fila la variable H-condición de actividad, que corresponde a condición de actividad del jefe o jefa de hogar, y seleccionamos la variable a sumarizar, en este caso H-ingreso total del hogar neto. Una vez que seleccionamos las variables, damos clic al botón ejecutar para obtener los resultados. La imagen muestra la distribución del total de hogares por ingreso total del hogar neto según condición de actividad del jefe o jefa del hogar. Para el ejemplo tenemos el total de jefes y jefas del hogar, y como en cada hogar hay un jefe o una jefa, el total también corresponde al total de hogares.
Realiza una suma de todos los ingresos de los hogares cuya condición de actividad del jefe o jefa del hogar es ocupado. Si deseamos obtener el ingreso promedio en vez de la suma de todos los ingresos de los hogares, utilicemos el procedimiento promedios en lugar de sumas. También es posible que se muestre la suma de los ingresos por región de planificación o por zona según las categorías de la variable del tema hogar. El procedimiento de sumas adicionalmente cuenta con las opciones de área geográfica y filtro explicada en los tutoriales anteriores. El último procedimiento que encontramos para las variables de ingresos de los hogares es el de promedio. Este procedimiento permite generar una distribución del total de hogares o el total de jefes y jefas de hogar, según las características y categorías de la variable del tema hogar, y en una columna aparte para cada categoría el ingreso promedio de acuerdo a la variable de ingreso a promediar. A continuación, realizamos un ejemplo para el procedimiento promedio. Para esto, seleccionamos en fila la variable h-condición de actividad y en la variable a promediar h-ingreso total del hogar neto. Posteriormente, damos clic al botón Ejecutar para obtener los resultados. El ejemplo muestra la distribución del total de hogares por ingreso neto promedio a partir del ingreso total del hogar neto, según condición de actividad del jefe o jefa del hogar. Se observa que el ingreso promedio por hogar obtenido con la ENAO 2019 fue de 1.016.358 colones mensuales y el promedio de ingreso es mayor cuando la condición de actividad del jefe o jefa del hogar es ocupado con 1.161.290 colones mensuales. Para el ejemplo, tenemos el total de jefes y jefas del hogar y como en cada hogar hay un jefe o una jefa, el total también corresponde al total de hogares. Ahora realizaremos otro ejemplo para calcular en términos de ingreso promedio por hogar el ingreso por venta de la propiedad según la ENAO 2019. Para esto utilizamos el procedimiento de promedio. Seleccionamos en fila la variable h-sexo, que corresponde al sexo del jefe o jefa de hogar. Sin embargo, otras variables como h-condición de actividad pueden servir, pero hay que tener cuidado de que la variable no excluya una parte de los hogares. Como segundo paso, seleccionamos la variable h-ingreso por venta de la propiedad y finalmente damos clic al botón Ejecutar para generar la tabla con los datos. Al generar la tabla, se observa que en términos del ingreso promedio por hogar, el ingreso por venta de la propiedad fue de 55.133,06 colones mensuales según la ENAO 2019. Si utilizáramos el sistema de la ENAO 2018, podemos generar la misma tabla y comparar los datos a julio 2018 y 2019. Se comprobaría que en términos del ingreso promedio por hogar, el ingreso por venta de la propiedad disminuyó significativamente respecto al año anterior, pasando de 66.257 en el 2018 a 55.133 en el 2019, lo que representó una variación de menos 16,8%. Respecto a las variables de ingresos de las personas, los procedimientos son los mismos mostrados con las variables de ingresos de los hogares. Lo que cambia son las interpretaciones y para ello se requiere examinar a detalle los cuestionarios, documentos metodológicos y contar con datos de referencia sobre la población de estudio. Algunas variables y procesamientos mostrarán información sobre poblaciones muy específicas. Por ejemplo, al cruzar la variable A9B-monto ayuda de limas según A5-edad, al generar variables cuyos datos se refieran a la población ocupada o más específicos a la población ocupada asalariada. Por ese motivo, es bueno revisar siempre los totales o generar previamente los datos de referencia.